Buenas tardes, hermanos. Sí, ya son tardes, creo. Vayan conmigo de favor a Mateo 12. Vamos a tomar del versículo 38 al 45. Mateo 12. Más. A ver si así. Mateo 12 del 38 al 45. ¿Ya lo tenemos? Sí. Amén. Bueno, vamos a darle lectura. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón en este lugar. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. El 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te queremos dar las gracias por este tiempo, porque tenemos tu palabra fiel, Señor, e inmutable, Señor, en nuestras vidas. Anhelamos de ti, Señor, el crecimiento espiritual a través de ella, algo importante, Señor, el poderte conocer cada vez más, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, y nosotros somos tus hijos, y anhelamos más de ti, Jesús, porque tú eres esa fuente preciosa, Señor, de agua viva que nos nutre, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Te necesitamos, Jesús, porque eres lo máximo que nos pudo haber pasado. Tu palabra, Señor, te revelas a través de ella, y para nosotros es un gran anhelo, Señor, el poder tenerla, Señor, para poder seguir adelante, porque tú nos santificas a través de ella. Pero también, Señor, tenemos esta relación contigo. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, que nos des la guía del Espíritu Santo, que ya mora en nosotros para poder, Señor, guardarla, que se quede en nuestros corazones. Y que nada, Señor, ni el afán de las riquezas, Señor, ni el afán de la circunstancia, Señor, ni nada, Señor, pueda quitarlo de nuestro corazón, sino más bien, Señor, permanezca abundantemente en nosotros para ser hacedores de ella. Señor, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que yo sea humillado, porque eres tú el único al quien se le tiene que dar la gloria y la honra, Señor. Pues yo soy siervo inútil, Señor, delante de ti. Te necesito y necesito también, Señor, que ayudes a los que escuchamos, Señor, para poder tenerlas, Señor, y servirte para la gloria de tu nombre. Eso es lo más importante, Señor, glorificar tu nombre bajo cualquier circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Padre hermoso. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Va a ser un texto, más bien se me complicó al momento de hacer el sermón, porque viene mucho acerca del pecado, viene mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, y eso es difícil porque pues Dios está tratando con pecadores, ¿no?
y a nosotros nos va a instar en algunos momentos para poder ver que no el conocer las Escrituras va a bastar para poder ser hijos llamados de Él, ¿no? Los escribas y los fariseos, estas personas judíos, eran 2 de 4 o 5 ramas que existían del judaísmo. Estas personas eran sumamente religiosas. Estas personas anhelaban más que agradar a Dios, agradarse a sí mismos. Pero vamos a empezar con los escribas. Los escribas era una secta de judíos. Esta secta se le denominaban como doctores de la ley. Estas personas, si nos remontáramos un poco a los tiempos de Esdras fue un profeta, pero fue escriba. Esta persona de Esdras, ¿cómo se formó? No vamos a entrar mucho ahí, pero sí quiero explicarles un poco para que ustedes sepan cuáles son las raíces de esta denominación judaica. Los escribas se formaron en la deportación a Babilonia. En la deportación a Babilonia, estas personas fueron las encargadas de transcribir los escritos o los manuscritos que se tenían al momento para que enseñaran ellos mismos al pueblo. Estas personas, literalmente lo que dice escriba en su traducción del griego quiere decir estudiosos, o sea, prácticamente eran personas muy desarrolladas en el estudio, eran personas que podían pasar tiempo indefinido en las escrituras, por algo eran doctores todos. Entonces Esdras era uno de ellos. Al momento de que regresan de la deportación, los encargados de enseñar las escrituras en la nueva tierra donde el Señor los había llevado, era Esdras, y normalmente el pueblo judío, que era el pueblo de Israel, se quedaba con ellos escuchando las escrituras alrededor de 15 horas diarias. Se preparaban un día antes, preparaban desayuno, comida, no importaba si tenían hijos, si tenían abuelos, no importaba nada, lo que más les importaba era escuchar la palabra del Señor. Venían de una disciplina dada por el Señor. Entonces estos escribas se formaron ahí, ese es su comienzo. Pero a lo largo del tiempo, como bien lo sabemos, estas personas fueron cayendo cada vez más en doctrinas heréticas. ¿Qué significa? Que estas personas, conforme iba pasando el tiempo, ellos iban ajustando, muy parecido a la Iglesia Católica, iban ajustando las escrituras para verse beneficiados ¿en qué? En todo lo que ellos quisieran escribir dentro de las escrituras. Como tal, lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Señor lo dice al pueblo de Israel: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El que el pueblo no tenga un conocimiento implicaba que estas personas crecieran para con el pueblo y que el pueblo los viera a ellos como sumos sacerdotes, pero a todos, aunque sabíamos que nada más había uno. Entonces, el pueblo judío lo que hacía era como exaltar a estas personas, y estas personas no los llevaban a Dios. De ahí muchas veces es el decaimiento que también uno tiene para con el Señor. O sea, en vez de ver a Dios, uno se encarga de ver al hombre, y cuando ve al hombre pues va a venir una caída fatal. Bueno, los escribas fueron estas personas, y con el transcurso del tiempo nosotros vemos que las doctrinas que ellos mismos imponían para con las demás personas, de hecho lo vemos desde el capítulo 11 de Mateo hasta el 28, vamos a ver nosotros cómo es que estas personas, los 4 o 5 grupos que había de judíos, querían condenar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante, que la señal que ellos piden no es tanto para que Dios les ayude a creer, porque recordemos que ustedes lo vieron ya en las otras predicaciones, que lo que ellos querían era buscar una causa para poder condenar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el motivo no era esencial que Dios les mostrara más de Él, porque a final de cuentas ya había hecho milagros
abismales, sobrenaturales, que esa es la traducción del griego de señal, es algo sobrenatural, una muestra sobrenatural. Pero la realidad es de que estas personas a lo largo del tiempo, como lo vemos en Romanos, que Dios les había entregado una mente reprobada. ¿Por qué? Por tanto pecado. Y el pecado no es tanto que eran asesinos, claro, asesinos porque mataban a todos los profetas, recordemos en el Antiguo Testamento, mataban a todas aquellas personas que se oponían a su doctrina. Entonces eran asesinos, sí, pero realmente estas personas, una de los pecados más graves que uno puede hacer a diario para con el Señor, lo trasladamos de estas personas, es el omitir la palabra del Señor y querer poner nuestras palabras, nuestras doctrinas y separar lo que Dios ya ha dicho a lo largo del tiempo. Ese es el pecado mayor que estas personas tenían. O sea, no era un pleito directo para con los fariseos, saduceos o otro grupo de judíos, sino que era directamente con el Señor. Porque a final de cuentas estas personas tenían los escritos y ellos se encargaban de reeditarlos, por decirlo así, para que entonces el pueblo los escuchase, pero ellos cada vez más ponían las cargas, ¿no? Entonces esto es referente a los escribas. Los fariseos era el grupo más extenso de judíos que existía. O sea, tú ibas a algún lugar y podías ver 1000 de escribas, 1500 de saduceos, pero veías 2500 de fariseos, ¿no? Este grupo, pues, antes de que se me pase, los escribas fueron quienes impulsaron a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas fueron los primeros revoltosos en poder anunciar que era un blasfemo nuestro Señor Jesucristo, según ellos, ¿no? Porque nosotros sabemos que no fue así. Los fariseos, por su parte, era el grupo más extenso. Había algunas doctrinas solamente que variaban, como por ejemplo los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en ella. Los fariseos creían en los ángeles y en los demonios, los otros grupos no. Por eso es de que no podían unirse. Durante el tiempo largo que nosotros podemos ver en las Escrituras, a lo mejor en la sinagoga o en el templo, a lo mejor había un poco de mezcolanza. Pero aquí, ya en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo se unen los 5 grupos, 4 o 5, no recuerdo bien, para poder condenar a nuestro Señor Jesucristo. Tenían algo en común, y ese algo en común que tenían era querer matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Porque Jesús era blasfemo o Jesús se había encargado de anunciar cosas diferentes? No, simplemente porque ellos no se querían ver menoscabados ante el pueblo, porque ellos tenían una gran autoridad, no nada más ante el pueblo, pero sí también ante el gobierno romano que estaba en ese entonces. Entonces estas personas tenían eso en común, tenían en común quererlo matar. Entonces, por eso es de que en el primer versículo nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces, otra cosa en común que tenían ellos era que verdaderamente conocían o reconocían a nuestro Señor Jesucristo como maestro, porque nuestro Señor Jesús entraba a la sinagoga a enseñar, y nadie podía entrar en las sinagogas, una si no era judío y otra si no era reconocido como tal, como un maestro o un alto dirigente dentro de la sinagoga. Nuestro Señor Jesucristo era maestro porque recordemos que desde los 12 años, Él fue su primera aparición en una sinagoga donde se va José y María y lo dejan a Él, y entonces nuestro Señor Jesucristo se mete en la sinagoga y empieza a enseñar. Pero no se lo prohíben porque las primeras palabras que decía nuestro Señor Jesús eran con autoridad. Y ellos luego sintieron esa autoridad y por eso no lo desecharon. De ahí en adelante se queda marcado para todos ellos que Jesucristo era su maestro. Eso sí lo tenían en común. Era un maestro con autoridad. Normalmente tú tienes... En ese entonces se tenían a maestros, pero no le decían como a nuestro Señor Jesucristo: es que tú enseñas con autoridad, ¿no? Tú enseñas, ¿no? Se quedaba ahí. Pero Jesucristo tenía esa autoridad por sobre todas las personas, sumo sacerdote, que es el que estaba en la sinagoga, ancianos, y de ahí en fuera se iba la pirámide acerca de los fariseos.
Bueno, entonces, estos eran los dos grupos. Esta señal que le piden, como les mencionaba, no era que verdaderamente ellos quisieran ver una señal sorprendente, ¿no? Una vez un ateo en un debate le pregunta a William Lane Craig, no sé si ustedes lo han visto, es un apologista cristiano, y le dice: yo voy a creer hasta que Jesucristo se presente delante de mí con todo su poder, su esplendor y esa magnitud con la que habla la Biblia. Y entonces él le dice: ¿y no dirías tú, eres una ilusión? ¿O estás formado de gases o cosas así? ¿Sacarías cuántas cosas para seguir sin creer en lo que dice la Biblia, ¿no? Y estas personas mismas simplemente querían atrapar a Jesucristo en alguna de esas motivaciones que ellos le hacían, pero la realidad es de que no era en su tiempo. Como lo vemos en el siguiente versículo, dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Aquí vemos, no es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo se los hace saber. Recordemos más específicamente desde el capítulo 11, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo entra en un serio debate para con ellos, entra en confrontaciones, en exhortaciones, entra en luchas, ya lo querían apedrear alguna vez, y nosotros vemos que ya nuestro Señor Jesucristo aquí les dice, unos versículos anteriores les dice sepulcros blanqueados, les dice algunas otras cosas, pero ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice esta generación mala y adúltera? En la traducción del griego, la palabra mala significa corromper los 10 mandamientos. Y esto es algo que va directamente a estas personas, que es lo que yo les mencionaba. Los escribas, los fariseos, todos los judíos tomaban la escritura del Señor y entonces la corrompían. Entonces, a lo largo del tiempo se ha visto que si ellos fueran verdaderamente creyentes en el Señor, tendrían frutos diferentes a los que normalmente ellos demostraban. Ellos eran malos. Esta generación compende de personas de 20 a 40 años. Normalmente se toma un lapso de 30 a 40 años para tomar una generación. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dice que eran malos. Como te vuelvo a repetir, uno de los pecados más graves, no estoy queriendo decir que hay pecados más altos que los otros o menores que otros, no, simplemente por referirnos a esto es que ellos eran malos porque tergiversaban completamente las escrituras, y esto era una ofensa, iba golpe directo en contra del carácter y de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos el Señor los escribió para tener una moral que glorificara su nombre, para poder conducirnos conforme a lo que el Señor nos decía. Entonces, al momento que ellos se dedicaban a tergiversarlos, ya el Señor desde ahí mandaba este juicio sobre ellos. No tanto la palabra adúltero, normalmente sabemos que el adulterio es que estando casado tú forniques con alguna otra persona, seas hombre o mujer, y eso te hace ser adúltero. El adulterio en la traducción del griego nos quiere decir idolatría. Significa que en el Antiguo Testamento, porque sí hay una variante también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento adulterio lo asemeja como idolatría. Los teólogos se han fundido ahí en un largo debate porque piensan que la idolatría es uno de los pecados sumamente graves en contra del Señor. Vuelvo a repetir, no quiero decir que todos los demás pecados no vayan en contra de su santidad o de su carácter, pero si tú analizas el Antiguo Testamento, la idolatría es por algo que constantemente el Señor les castigaba. Se iban tanto con mujeres, iban a adorar a otros dioses, y entonces el Señor traía deportación, la otra deportación, traía juicio, condenación, traía justicia, y nosotros vemos en los atributos del Señor que Dios, como dice las Escrituras, no deja sin paga el pecado. O sea, es una constante del Señor, pero esta es una constante de ellos. El adulterio en el Nuevo Testamento lo asemeja como algo que proviene del corazón. La palabra es cardía, que significa pensamiento y va conectado al corazón.
Entonces todo aquello que se piense, que se sienta, que se anhele, que desees, todo eso ya algo que va en contra del Señor se comete en pecado y por tanto le desagrada al Señor. No es algo que su santidad acepte, no es algo que su carácter, que sus atributos le beneficie al Señor, sino más bien le desagrada, y para eso va a haber una disciplina, va a haber un juicio, va a haber algo que el Señor traiga. Entonces el adulterio, estas personas eran adúlteras porque se movían en sus diferentes ciudades, siempre idolatraban a otras personas. Estas personas mismas se amaban unos a otros porque por el alto conocimiento que tenían, no hacía a los escribas, les hacían varias reverencias. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, son malos y son adúlteros. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo se va más profundo. De ahí que dice que cuando está enseñando del adulterio, nuestro Señor Jesucristo dice que si tú ves a un hombre, que si tú ves a una mujer, ¿por qué no dice hombre? Dice, si tú ves a una mujer en la calle y la codicias en tu corazón, ya es un adulterio. Ese es un ejemplo para poderte decir. También dice nuestro Señor Jesucristo que si tú odias a tu hermano, ya eres culpable y mereces un juicio por ello, eres un asesino por ello. Entonces, en el Antiguo Testamento, si tú eras adúltero, eras lapidado, literalmente, con quien estuvieras. El hombre y la mujer morían a través de ser apedreados. Entonces, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo les dice esto: por tantas veces que estas personas se mezclaban con otras mujeres de otras ciudades, adoraban a otros dioses, entonces nuestro Señor Jesucristo les dice que eran adúlteros. Y como te lo repito, demandaban una señal, que literalmente en algunos otros versículos constantemente nuestro Señor Jesucristo también les decía hipócritas. El ser hipócrita en la traducción del griego quiere decir doble cara, por decirlo así, doble sentimiento. Entonces si tú ves esta parte, no sé de dónde estos hombres podían pensar en algún momento que nuestro Señor Jesucristo les demostrara algo sobrenatural, ya que ya se los había enseñado, pero estos hombres simplemente no entendían, no lo querían ver porque querían matarle. Entonces, a través de eso, vamos a pasar al siguiente versículo. Entonces, del versículo 39 en adelante ya son puras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este texto podríamos llamarlo que es didáctico, porque no nada más se está enseñando a ellos, sino también a sus apóstoles. Recordemos que también sus apóstoles no creían en nada de lo que estaban viendo. Desde Pedro, Santiago, todos ellos, recordemos que ellos empiezan a creer después de que resucita nuestro Señor Jesucristo y reprende tanto a Pedro como a Tomás. Y les dice, ¿por qué? Porque era necesario que Él estuviera ahí para poder que creyeran en nuestro Señor Jesús. Era una exhortación para los apóstoles, pero también para toda la gente que estaba ahí. Entonces Él dice, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esta es el cumplimiento de una de las 60 señales proféticas que hablan de nuestro Señor Jesucristo. 60 vienen reveladas en Mateo, y esta es una de ellas. Es una tipología de lo que vive Jonás y de lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Ahí Jonás estaba hablando que prácticamente el que él hubiera permanecido, su historia ya la conocemos, pero no está de más hablar un poco de ello. Jonás era un hombre que fue llamado por el Señor. Recordemos que todos los que estamos aquí, nadie ha elegido a Dios, sino que Dios ha elegido a todos y a cada uno de los que estamos acá, ¿no?
¿Y por qué se los comento? Porque va a venir una aplicación más adelante. Entonces, nuestro Señor elige a Jonás y lo manda a Nínive. Pero, ¿quiénes eran los ninivitas? Pues nada más para que te des una idea, los llamaban los sangrientos. Era una nación sumamente violenta para con todos. De ahí que Jonás pues también no quería ir tanto allá, porque ellos dejaban cráneos de sus víctimas de las luchas, las dejaban a la orilla, en la entrada principal de la tierra. ¿Para qué? Para que sus enemigos pensaran dos veces en entrar a combatirles. Entonces, imagínense, Jonás ya les conocía porque de cierta forma sabía toda su historia, su cultura. Y entonces Jonás en algún momento también por miedo, yo creo, ha de haber pensado que no quería ir por ello, ¿no? Pero una de las principales causas por las que Jonás no fue es porque quería desobedecer a Dios. No amaba a Dios. Recordemos que cuando tú o uno ama al Señor fielmente, tú le vas a obedecer en todo. Si te va a mandar a Timbuktu, que realmente existe esa nación, Timbuktu, si el Señor te va a mandar para allá, tú no le vas a amar más o menos. Si tú le amas en verdad, tú vas a hacer lo que el Señor dice en las Escrituras. Y punto. ¿Por encima de qué? Por encima de todo. Así te quedes pobre, así te quedes sin familia, aún así te quedes sin nada. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, el alto llamado para seguirlo es todo. Si tú amas una cosa más que nuestro Señor Jesucristo, no eres digno de ser su discípulo. Así de sencillo. Y entonces Jonás, en cierta forma, yo me pongo en su lugar, porque también no lo vamos a exhibir como una persona, como algunos otros pastores hacen, que exhiben a Pedro, exhiben a los apóstoles pensando que a lo mejor ellos son más que ellos. La realidad es de que todos somos iguales, y en algún momento nuestras debilidades se van a asomar y nos vamos a dar cuenta de qué tan débiles somos en manos de un Dios poderoso, decidido a realizar su voluntad para la gloria de su nombre bajo cualquier circunstancia. No importa sexo, no importa edad, no importa denominación, no importa nada. Si Dios al día de hoy quiere verse glorificado al momento de aniquilarnos a todos nosotros y llevarnos a su reino, porque ya somos de Él, entonces el Señor lo va a hacer. Y es como una ilustración para decirte que Dios, en sus atributos, como a Jonás, a Dios no le importó si Jonás tenía miedo o no, simplemente le dijo: tú vas a ir y lo vas a cumplir. Es un verbo en voz activa, no le está pidiendo permiso, el Señor le está diciendo: tú vas a ir porque me voy a glorificar en ello y voy a entonces a ilustrar lo que Jesucristo va a hacer después. Eso es lo más importante, que Jesucristo, que Dios el Padre quería mostrar a Cristo. Entonces Jonás prácticamente le dice que no, se embarca en un lugar diferente para no ir hacia Nínive. Y entonces el Señor le da su merecido. Recordemos que obediencia a medias es desobediencia. Si el Señor le estaba diciendo a Jonás: vas a hacer esto y lo vas a hacer completo, no es de que si Jonás hubiera dicho: Señor, déjame crecer en mi carácter para poderlo hacer, déjame crecer en mi devoción a ti y entonces yo voy a ir. Señor, déjame ver si ya estoy preparado, voy a terminar un curso teológico, mira, ya estoy por finalizarlo y entonces después voy a hacerlo y después voy a cumplirlo. No. O sea, la voz activa del Señor es: lo vas a hacer y punto. ¿Bajo qué circunstancias? Bajo todas. ¿Qué vas a perder? Posiblemente todo. ¿Qué vas a ganar? Ya lo tienes, es Jesucristo. De ahí en fuera, que el día de hoy como cristianos, nuestro mayor deseo diariamente no es tener más dinero, no es el vernos beneficiados por las circunstancias. El día de hoy nuestro mayor gozo, deleite, plenitud, nuestra mayor satisfacción, nuestra mayor eternidad, hermosura, nuestro mayor, ya lo tenemos, es Jesucristo. Así es que si el Señor en algún momento te ha pedido algo y tú no lo has hecho, espérate, que si diría el pastor Jambé, si no es por las buenas es por ballena. Así es que te vas a esperar tarde o temprano que Dios te va a embarcar. Y no importa, tú no creas que aquellos profetas se enlistaron terminando lo teológico, no.
O sea, el conocimiento de Jesucristo basta y está aquí, aunque no es malo también que formes esa idea de prepararte más para el Señor, tampoco es malo. Entonces Jonás en ese entonces decide decirle al Señor que no, y pues bueno, el Señor lo lleva, ¿verdad? El pez se lo traga, literalmente 3 días, 3 noches, y entonces ya cuando lo saca, a lo mejor Jonás pensó que lo iba a sacar en su propia tierra, Jonás pensó que lo iba a regresar, que el Señor se había arrepentido, que el Señor ha de haber dicho, ay, pobre de Jonás, sí, creo que es inmaduro espiritualmente, creo que mejor no, que lo manda a Nínive. Y estando en Nínive, pues imagínate lo terrorífico. Algo que destacaba a estas personas ninivitas era que también ponían las pieles de todos los que mataban a lo largo y ancho de todos sus muros. Entonces, ¿te imaginas el terror de entrar y ver las pieles ahí porque no eran nada más hombres y mujeres, sino también niños, fetos también, que cuando los mataban los sacaban y también eran puestas ahí en las paredes. Entonces, realmente si nos ponemos en el lugar de Jonás, pues yo creo ha de haber sido algo escalofriante y yo hubiera salido despavorido. Pero bueno, entonces el Señor simplemente les dice, pero prácticamente estas personas pues no entienden. Todos los judíos, los apóstoles, todos los que estaban allí, porque cada que el Señor decía una parábola, ¿qué le decían sus apóstoles? Señor, ¿y qué quisiste decir? Es que no entendí, es que esto, el otro. A final de cuentas ellos no entendían también. O sea, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo, las obras sobrenaturales habían estado latentemente ahí o frecuentemente, simplemente no creían, ni de un lado ni del otro. Entonces, nos dice, esta señal del profeta Jonás es algo que anunciaba a nuestro Señor Jesucristo. Y esto que dice en el versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ok? Entonces, esto que menciona Jonás aquí es tipología, está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿qué es lo que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo ahí en la tierra? Recordemos que para los fariseos, saduceos, para todos los judíos, los apóstoles, esto era locura, porque a final de cuentas no estaban creyendo, y lo que decían, incluso cuando nuestro Señor Jesucristo quiso ir a Jerusalén de regreso para allá ser entregado, sus apóstoles le dijeron, ¿pero qué vas para allá? O sea, ¿qué no sabes que te quieren matar? O sea, no entendían, estaban cegados. La venda que nuestro Dios pone es a causa del pecado. Recordemos que dicen Romanos que Él entrega una mente reprobada por estar atestados de pecado. Y no significa que tú salgas y violes a una mujer o violes a un hombre o mates o asesines o cualquier otra cosa. Tú empiezas a estar atestado del pecado cuando no crees lo que el Señor dice en la Biblia, cuando no crees que Jesucristo murió, resucitó, su obra, derramó su sangre, vino para salvar al pecador. Cuando tú no crees nada de eso, también eres pecador. O sea, no implica como los fariseos o los judíos o los ninivitas, que los ninivitas hacían horrores en todos sus asesinatos, y entonces tú puedas decir, ay, es que ese es mayor pecador que yo, porque yo no lo estoy haciendo, pero sí lo estamos generando, lo estamos consintiendo, lo estamos deseando. De ahí que dice las Escrituras que nosotros somos tentados cuando nosotros mismos damos cavidad a ese pecado, en donde nuestro pensamiento, la traducción del griego de corazón es cardia, y tiene la conexión tanto de tus pensamientos como de tu corazón. Entonces, si en algún momento tú ya lo pensaste, ya eres pecador. Y no vas a ser más o menos pecador que aquellos que sí lo están haciendo allá afuera, que son drogadictos, que se dedican a violar o cosas así. No eres más ni menos, somos iguales. Solamente con la diferencia de que Jesucristo ha derramado su gracia y nos ha hecho ser llamados entonces sus hijos, pero literalmente seguimos siendo pecadores. Entonces, esta obra sorprendente de parte de nuestro Señor Jesucristo, donde iba a permanecer en la tierra, es porque
Él iba a resucitar entonces de entre los muertos, iba a dar a conocer la salvación que Él vino a dar a todos aquellos que eran pecadores. ¿A cuántos? A los que Él ha elegido solamente. Lamento decirte que la Biblia no dice que vino por todo el mundo, porque dice que ha hecho vasijas de deshonra y también de honra, entonces elegidos y no elegidos. El Señor vino a morir por ti, por nosotros, por los ninivitas que también se arrepintieron, por la reina del sur que vamos a mencionar más adelante. Vino por todas aquellas personas que estaban predestinados, Efesios 1, porque fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Este es el propósito de la señal, que no iba a ser para todos aquellos que tenían la venda, porque si solamente el único que puede hacer eso para quitar la venda es Dios. Dentro de sus atributos hay unas doctrinas que piensan que en algún momento nosotros vamos a poder elegir a Dios y poder ser salvos, y cuando ya no queramos ya no. No, la realidad es de que Dios cuando te la da ya no te la quita, se queda permanente hasta el día en que Él vuelva una vez más. Entonces esta señal era para mostrar lo sobrenatural, lo grande, lo misericordioso, lo bondadoso, lo eterno, lo complaciente, lleno de ese amor por nosotros. Jesucristo iba a estar en esa tierra, iba a resucitar después del tercer día, iba a darse a conocer las buenas nuevas de salvación más plenamente, porque los apóstoles no creían hasta que lo vieron resucitado. Entonces esa era la señal que ellos estaban pidiendo. Nuestro Señor Jesucristo gratuitamente nos la regaló, nos la dio, y es nuestra, y nadie nos la va a quitar. No significa que alguien nos la vaya a quitar, o el pecado, o el enemigo de Dios, alguien vaya a ser capaz de ponerse al eterno poder de Dios o de Jesucristo. Jamás va a existir tal cosa, porque el eterno, el poderoso, solamente es uno, se llama Jesucristo, y tú estás en las manos de Él, y nada, no va a haber nadie, ni nada, ni ningún pensamiento, ni ninguna algo creado por ti, ni tú mismo, nada te va a poder arrebatar de esta señal que Él hizo. Por eso es de que esto es algo que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Jonás anunciaba lo que iba a padecer nuestro Señor Jesús. Sí, solo que sí tenemos que mencionar que nada que ver con Jonás, nuestro Señor Jesús, porque lo vamos a leer un poco más adelante. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y lo dice dos veces, no lo dice nada más con Jonás, lo dice también con Salomón. Pero dentro de este versículo, ¿sabes? Hay una responsabilidad que sí dice las Escrituras que van a ejercer o van a ejercitar los ninivitas, que en cierto momento, cuando una persona ya es elegida, cambia su mente, cambia su corazón, el Señor le da uno nuevo, está preparado. Hay muchas personas que aún en la iglesia, yo aquí lo puedo ver con los fariseos y los escribas, que muchos de ellos no permitían que se les juzgara. Y aún dentro de la iglesia, cuando tú les quieres exhortar, te dicen: no, espérame, es que no me juzgues, porque para juzgar solamente Dios. Pero lamento decirte, hermano, que la Biblia muestra claramente que nosotros como sus hijos estamos preparados para omitir un juicio sano delante de quien sea. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer para con los ninivitas. No significa que de ellos dependa, aunque sí lo dice literal en la traducción de todo este párrafo, sí lo dice que ellos se van a levantar, resucitarán, y entonces ellos van a enjuiciar a los escribas y fariseos de esta temporada, por decirlo así, de esta generación. Literal, eso es lo que dice en la traducción del griego. Ellos, dice las Escrituras, que sí los van a juzgar ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no es hombre para mentir, y si el Señor lo está diciendo aquí es porque se va a realizar de esa forma. Y lo que sí te tengo que decir, que nosotros podemos ver entonces que los ninivitas eran hombres que habían reconocido a un Dios todopoderoso que les había salvado, les había rescatado de todos sus pecados. Y quiero que pienses en esta comparación. Los ninivitas, como te lo vuelvo a repetir, hombres que ponían sus cráneos a la entrada de su tierra, las pieles de sus víctimas en las paredes,
incluyendo todos, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, todos. Estas personas también en una estaca les hacían sentarse a todos aquellos que eran sus enemigos y permitían que se fueran desgarrando gravemente. Entonces, si tú puedes ponerte a pensar un poco en la brutalidad de estas personas, literalmente yo creo que hasta nosotros diríamos, híjole, son bien malvados, mejor que no los perdone Dios. No, porque la realidad eran cosas muy aberrantes, pero Dios nos muestra algo más aberrante dentro de todo esto, que no porque conozcas la Biblia signifique que tú ya vas a juzgar a los demás. Necesitas ser salvo y tener la autoridad puesta por el Señor para que tú ejerzas ese juicio sano delante de todos los demás, ¿no? Entonces, la realidad de todo esto es que algo muy importante que tenemos que ver en este versículo también es que Jonás y Jesús, los dos en diferentes tiempos, los dos en diferentes circunstancias, y es sorprendente que los ninivitas, por eso dice la Biblia que no es del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Jonás estaba predicando a los ninivitas y se arrepintieron, porque literalmente dice que se arrepintieron aquí en las Escrituras. Y tenemos de este lado nuestro Señor Jesucristo. Nunca voy a hacer la comparativa para con ellos, porque Jesucristo es único en su persona, es único en su carácter, único en todo lo que ejerce, en toda su voluntad, es único en todo. Jesucristo, al momento que les mostraba, porque literalmente las sanidades o los milagros que ejercía nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio terrenal era para dar a conocer su reino, su divinidad, su ejemplo era para darse a conocer en lo sobrenatural para con todos, porque Jonás no hizo nada sobrenatural para con los ninivitas, pero sí nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas no habían sido circuncidados de su corazón y de su mente. Significa que estas personas, teniendo a Jesucristo, eran ciegos, literalmente. Y sabes, esto queda para decirte que, como lo dice la alabanza, antes que eso lo dice las Escrituras, que del Señor Jesucristo viene la salvación, no de ti, no por mis obras, no por algo bueno que tú hayas hecho, no porque ayudes constantemente a otras gentes, significa que tú eres salvo, que tú la merecías. No merecíamos nada, el Señor Jesucristo la otorgó gratuitamente. Entonces, nosotros podemos ver que Jonás, a pesar de que se arrepintieron estas personas, recordemos algo lo que no hizo nuestro Señor Jesucristo. Jonás se enojó mucho cuando los perdonó el Señor. ¿Qué hizo Jonás? Y yo sabía que los ibas a perdonar, no sé por qué fui a predicar. O sea, después de que el Señor lo metió en cintura, por decirlo así, después de que sale de esa tierra, porque ya estaba fuera, déjame decirte que Jonás ya no estaba ahí, se atreve a decirle a nuestro Señor: sabía que los ibas a perdonar y sabía que tu misericordia es grande y tú puedes perdonar a quien te plazca. Y Jonás se emberrincha y empieza a agredir al Señor, olvidándose de lo que él era, porque él salió de lo mismo. Y si no salió de lo mismo, de esos asesinatos físicos, pero sí en su corazón constantemente, pues simplemente ellos decían que se mueran. Ya era un asesino de corazón, era algo que lo deseaba, lo anhelaba, y a final de cuentas Jonás no se miraba a un espejo, porque de plano no había, yo creo, pero si hubiera ido al río se hubiera visto un ninivita y él los mismos, sin mayor problema. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo berrinche, no se enojó. Después de que Él resucitó, y entonces nosotros entramos a esa gracia derramada, los apóstoles y todos ellos tuvieron. Él, en vez de sacar un berrinche, nuestro Señor Jesucristo le dice: Señor, he aquí, voy a entronizarme a tu diestra. ¿Por qué? Porque yo vine a eso, vine a cumplir tu plan, porque yo te amo. El Padre ama a Cristo y entonces se ve cumplido, y entonces Jesucristo le da la gloria, exalta al Padre, le glorifica, impulsa su nombre y demuestra que su santidad, sus planes y todo el carácter de Dios revelado en Jesucristo son verdad y son completamente perfectos.
No hay en él mancha, no hay en él ruptura, no hay en él nada. Simplemente lo que vino a ser Jesucristo completo está. Y eso es lo que diferencia abismalmente a Jonás de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el siguiente versículo le dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y es otra comparativa para mostrar aquella fe. Recordemos que la fe es un don que solamente Dios da, no es algo que tú quieras decir, así como el arrepentimiento, que tú quieras decir, bueno, yo ya tengo más fe por leer la Biblia 3-4 horas. De cierta forma no es algo que tú te quieras aumentar, no, es algo que solamente Dios da, es un don de Él. Esta reina prácticamente, ¿por qué hace la comparación? Porque la reina del sur vino aproximadamente de más de 2,000 kilómetros de distancia. Este recorrido que hizo esta reina, pues prácticamente era sumamente peligroso, aunque traía grande compañía, pero a final de cuentas era peligroso. La reina viajó toda esa distancia para poder ver la sabiduría de Salomón. Esta sabiduría, déjame decirte que aunque Dios se la dio y Salomón la pidió, no significa que era sabiduría que proviniera de Salomón. La sabiduría que le dio pues fue la misma que viene hasta ese momento en las Escrituras. Salomón era sabio porque le dio revelación Dios de él mismo a él, por eso tenía sabiduría. Las Escrituras mencionan que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Fue rescatado y por eso ya era sabio, pero Dios le otorgó más porque se reveló más a Salomón. Y esa sabiduría es lo que proviene de lo alto. Esa sabiduría es algo que es como una bomba atómica, ¿no? Que tiene kilómetros de distancia cuando tú la tienes. Entonces esa sabiduría no es que Salomón por sí mismo la haya adquirido, es simplemente que nuestro Señor se la dio y fue completamente de él. Y la reina vino porque esta sabiduría hablaba de Dios mismo. Ella quería conocer a Dios mismo a través de la revelación de Salomón. Por eso es de que nuestro Señor Jesucristo la tiene aquí y dice que también ella se va a levantar para poder condenar a esa generación. Entonces la reina no nada más vino desde más de 2,000 kilómetros, tuvo que atravesar grandes cosas muy peligrosas, pero a final de cuentas llegó. Y lo que sí quiero decirte es que a ella no le importó dejar su reino, porque nosotros sabemos que en esas épocas, si tú dejabas tu reino a manos de cualquier otra persona, pues era muy fácil mandar a matar a ese rey y que alguien más se postulara con la disposición de pertenecer o que ese reino fuera de él. Entonces esta reina no le importó nada y simplemente agarró sus cosas y dijo: me voy a ver esa sabiduría que habla del Dios Altísimo. Y sabes, esta reina realmente hizo lo mejor, hizo lo bueno, hizo lo correcto, porque el día de hoy el Señor la tiene aquí. Y sabes, aunque tengamos que hacer la comparativa otra vez entre Salomón y nuestro Señor Jesucristo acerca de todo lo que hizo, literalmente Salomón sí pecó. Recordemos que después este hombre no tuvo pocas mujeres, literalmente este hombre fue adúltero en extremo. Y nuestro Señor Jesucristo prácticamente fue sin mancha. Él, aunque perteneció aquí, vino completamente Dios, completamente hombre, fue sin mancha. Y eso significa, por eso nuestro Señor Jesucristo, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, no hay comparativa en la Biblia, ni fuera de ella, ni la habrá, ni posiblemente puede que la haya. Jamás alguien que se le iguale a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es único en su persona, no hay igualdad para con otras personas, no hay sabiduría, no hay atributos que se le igualen a él. Él es único en su persona. Aunque Salomón fue muy sabio, pero recordemos que él prácticamente también fue muy pecador.
Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesús estaba mostrando. Y para entrar a la recta final, lo que nosotros vemos en los últimos 3 versículos acerca de los espíritus inmundos no significa que ellos vayan a ser poseídos por los espíritus, cosas así que Dios les estaba diciendo, no, porque no es el contexto. Lo que sí decía es nuestro Señor Jesucristo con esto es que la maldad se iba a seguir agravando constantemente. O sea, si estas personas eran malas y adúlteras, estas personas prontamente iban a ser también, y ya eran idólatras, pero iban a tener muchas otras pecados y se iba a agrandar. Como lo sabemos a lo largo de las Escrituras, el pecado no va decreciendo, no es algo que tú seas adúltero, mentiroso, y tú en algún momento vas a ir menguando en ello. Específico, si eres del Señor, no tiene que ser así. Si eres del Señor, tiene que ir menguando el pecado y creciendo la santidad en ti, porque el Señor ya hizo esa obra. Pero lo que iba a pasar en estos hombres, que se está refiriendo a los judíos y a todos los que no creían, era que iba a ir en aumento. Y ese es uno de los engaños que literalmente existe para con la sociedad, aún para dentro del cristianismo. Literalmente el pecado simplemente te va a llevar a uno para poderte llevar a muchos más, y no te suelta. Es algo que jamás en los planes de Satanás va a querer soltarte a través de llenarte de pecado. Pero ojo, si eres cristiano, puedes caer en pecado, pero no permanecer en él. Si al día de hoy tú estás permaneciendo en pecado, quiero decirte que no eres del Señor, porque la Biblia es clara a lo largo y ancho de las Escrituras. De los 1189 capítulos que tiene la Biblia, solamente 4 no hablan de pecado. Así es que si tú eres de las personas que constantemente pecas en contra del Señor, ves más tu celular que leas la Biblia, ves más tu celular de lo que oras, ves más telenovelas de lo que oras, estás viendo pornografía, estás siendo adúltero, estás mintiendo, estás robando. Ponte los 10 mandamientos en tu mente. Si tú estás haciendo más eso que glorificar a Dios en todo tu día, hay un Dios antes que Jesucristo, y eso es pecado de idolatría. Eso es lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo con esto. Está diciendo que todo su pecado que ellos ya tenían iba a ir creciendo de tal grado que iban a ser condenados. 2 veces lo dice el Señor aquí: condenarás. Cuando habla de Jonás, y cuando habla de Salomón también le dice: van a ser condenados por ellos, por los que fueron rescatados, por los que sí creyeron en Jesucristo. Y recuerda que el verdadero arrepentimiento no es tanto que tú cometas un pecado y llegues y tengas sentimiento de culpa y Señor, volví a pecar, perdóname, lo voy a dejar. No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que Dios te da, pero es un cambio de mentalidad completamente. Entonces, si tú estás ejerciendo un pecado al día de hoy, quiero decirte que te va a agravar si no te has arrepentido, si no ha llegado a ti la salvación. Si ese arrepentimiento no lo ha otorgado el Señor a tu vida, déjame te digo que estás en condenación. Y te voy a decir, eso es algo que nosotros debemos de saber, debemos de tener bien en mente, que no por saber las Escrituras nosotros ya somos salvos. Somos salvos cuando damos fruto de ello, cuando reconocemos a Jesucristo, cuando reconocemos su deidad, su poder, su divinidad, su carácter, su persona, y entonces nosotros caminamos en esos frutos que el Señor lo dice en Gálatas, no lo refleja bien, frutos de la carne y frutos del Espíritu. Estas personas a costa de todo nunca dieron fruto de nada, y dice el Señor aquí que no lo van a dar porque a Él le place que sean condenados por la causa de que se rebelaron en contra de Él y se atestaron de pecado continuamente. Por eso el Señor no le ha placido salvarles. Entonces, a lo largo de este texto, lo único que nosotros debemos de entender es esto, que el pecado no es un juego. El pecado te va a enredar, el pecado te va a llevar lejos de Dios. Esas son las secuelas del pecado, lejos de Dios, porque aún dice un teólogo, estando en el infierno, con la presencia del Señor sería un palacio.
porque a final de cuentas la presencia del Señor por la que nosotros tenemos el día de hoy, nos sentimos plenos bajo cualquier circunstancia. No pecamos porque el Señor nos lleva y dice Él que nos va a sostener ¿hasta cuándo? Hasta el día en el que Él regrese. Pero si nosotros estamos en pecado y seguimos pecando, literalmente nos espera una expectativa de horror grande, de ira, de parte del Señor. Y te voy a decir una cosa, el infierno no es feo por sí mismo o porque te vayas a estar quemando. Lo más grave del infierno, que tú permanezcas ahí, es porque vas a estar sin la presencia del Señor. De un lado, pero vas a tener la ira del Señor azotándote continuamente, segundo a segundo, minuto a minuto. Te vas a estar azotando bajo la ira de un Dios poderoso que no te dejará eternamente. Eso es por lo que Jesucristo, Jonás, Salomón habló de él. Por eso es de que nosotros vivimos por Jesucristo para vencer diariamente al pecado. Si tú sabes que te gana el celular, simplemente desactivas todo y entonces usted se encarga nada más de estar contestando y hacer lo necesario. Si usted sabe que le gana la pornografía, pues simplemente de tajo lo tienes que dejar, porque quiero decirte algo que no es por mí, es para la gloria del Señor. En tu pobre casa no tenemos televisión y el celular, estamos en esa lucha diaria de dejarlo definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque televisión, internet y todo te habla de pornografía, te habla de pecado. Y si tú no lo quieres ver, sigue viendo televisión, sigue viendo internet y nos vemos después. O sea, porque Dios no se equivoca y no es un Dios para que estés jugando con Él. Es un Dios para que tú temas, es un Dios para que tú le honres, le glorifiques, le respetes a diario, para que tú te esfuerces y entonces reconozcas lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo por ti Jesucristo? Todo. Él no te dio una miseria de salvación, ni te dio un milímetro ni un centímetro. Él te dio todo, porque Él es digno de que tú le glorifiques a través de ¿qué? De tu vida misma. Y Él no quiere un centímetro de ti, no quiere 2 centímetros, no quiere 3 centímetros, lo quiere todo. Así es que, hermanos, estamos llamados en este tiempo. Quisiera exhortarte a que ocupes todo tu tiempo libre en nuestro Señor Jesucristo. Sé que trabajas, sé que tienes nenes que atender, sé que tienes enfermos a lo mejor que atender, pero todo eso ocúpalo para la gloria de Dios. Si estás con tus hijos, lee la Biblia. Si estás con tu esposo, con tu esposa, llévalo a Cristo. Si estás en algún otro lado en el trabajo, llévalos a Cristo. Y a lo mejor sé que va a haber un debate ahí, pero me la voy a rifar, como dirían por ahí. Yo estoy en contra de aquellas personas que dicen que se le tiene que guardar un respeto al pecador allá afuera. Yo estoy en contra de eso, yo, Germán Sánchez. ¿Y por qué te lo digo? Por lo que dice nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, que constantemente ellos han estado en contra del Señor y tú tienes que predicarles el Evangelio sí o sí a lo largo de todo su tiempo. No importa que te odien, más vale que te odien por predicarles el Evangelio que te odien por ser respetuoso con ellos. Esa es mi forma de pensar. Yo respeto la de los demás, pero si por mí fuera, yo no, incluso lo estamos viendo ahora con nuestra familia. El día de hoy, a donde llegamos, nosotros predicamos el Evangelio y no importa si se enojan, pero que nos dejen de hablar, pero sabemos que ya les predicamos el Evangelio. ¿Cuánto tiempo? Las veces que sean necesarias. Yo te lo vuelvo a repetir, aquí nosotros vimos que ya el pecado, los fariseos, los escribas, ya está hasta el tope. ¿Y qué viene para ellos? Si eso es lo que quieres para los que tú tienes a tu alrededor, para el pecador, sigue sin predicarles el Evangelio. Pero también quiero decirte, ya para finalizar, quedan 2 minutos, sí quiero decirte que por sobre el pecado está nuestro Señor Jesucristo, hermano. También quiero decirte que si has estado cayendo frecuentemente en aquellos pecados que te apartan del Señor, que te han alejado de su presencia, de su hermosura, de su hermosa resplandeciente pureza, quiero decirte que en Él vas a encontrar el perdón de pecados. Quiero decirte, hermano, que Jesucristo murió hace más de 2000 años por ti, por mí, por todos aquellos que han de ser salvos. Y si estás aquí
pero estás pecando, no te preocupes. Busca de nuestro Señor Jesucristo, aunque no dejo de decirte que va a haber disciplina por esos pecados. No dejo de decirte que también Dios te puede reprender fuertemente por ello, pero puedes encontrar gracia y misericordia en ello. Puedes hallar la pronta salvación, puedes hallar la pronta paz, la pronta misericordia, pero lo mejor de todo, de su compañía. Búscalo fuertemente, esfuérzate. Nosotros como cristianos, ¿sabes qué tiempo debemos de estar libres de nuestros pensamientos y de nuestros corazones? ¿Sabes qué tiempo debemos de estar libre? Ninguno, hermano. Ninguno. Es peligroso que tú estés viendo 5 minutos, mi forma de pensar, conforme a las Escrituras. Es peligroso que tú 5 minutos estés viendo la televisión y no estés en la Biblia, y no estés meditándola, y no estés aprendiéndola. Peligroso que tú 2 minutos estés en el celular viendo videos donde salen mujeres semidesnudas, donde sale cualquier otra cosa. Es peligrosísimo, hermano. Por eso ve a los pies del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que has permitido, Dios. Nosotros agradecemos de tu infinita misericordia, Padre, porque nos has traído de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos tenerla libremente sin persecución. Te pido que así sea, Señor, todos los días, Señor, en todo momento, en todo tiempo, que nos permita, Señor, poder ser instruidos por ella y conocerte, que eso es lo más especial, Cristo. Yo quiero darte las gracias porque nos has traído hasta acá, Señor, con bien, nos has permitido, Señor, estar conociéndote cada vez más. Te pedimos que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. También te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que podamos vencer el pecado, Señor, diario, porque necesitamos ser santos como tú lo eres santo, Señor. Ese es el término. Ayúdanos a ser santos, Cristo, como tú eres santo. Te necesitamos en verdad. Gracias por este tiempo, Señor, porque has dispuesto de todos tus atributos para que estemos aquí, y bondadosamente has traído, Señor, este manjar, Señor, a nuestros corazones, que ha sido derramado, Señor, como un bálsamo, Señor, a nuestras vidas. Y no, Señor, no hablo de la predicación, hablo de lo que tú, Señor, dices en ella. Te doy las gracias, te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.